ahora la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Decíamos que este sábado fue 17 de octubre y se cumplieron 75 años desde aquella jornada histórica en la que los cabecitas negras llegaron a todos lados, hasta Plaza de Mayo, cruzaron a nado el Riachuelo porque habían levantado el puente que une la capital federal con el partido de Avellaneda y se amucharon allí en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada para pedir la liberación del coronel Perón, que les había garantizado los derechos que desde hace décadas reclamaban. Y ese fue el día que nació el peronismo, no así el Partido Justicialista, que no es lo mismo, pero para hablar justamente del pasado, presente y futuro del peronismo, vamos a conversar ahora con alguien que sabe mucho de historia porque es historiador, es profesor de historia, fue militante peronista, es militante peronista y fue soldado de Perón también, no es poca cosa. Así que hablamos de Héctor Nino Benvenuti. Te saludamos, Nino, ¿cómo estás? Victoria, Juan Ignacio. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, Juani, buenas tardes, Vicky, buenas tardes a los oyentes. Bueno, y decirte también feliz día por esta jornada del sábado. Y bueno, soldado de Perón, es así, efectivamente. Sí, hay que aclararle a los oyentes, un poco graciosamente, sí. Yo lo dije en una de mis charlas. Ajá. Yo nací en el año 1953, hice el servicio militar, la colimba, sí. En el año 74. El presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas era el teniente general Juan Domingo Perón. Por lo tanto, yo oficialmente fui soldado de Perón. El día el 1 de julio del año 74, cuando falleció Perón, yo estaba de guardia, así que bueno, fuimos varios los soldados de Perón, no de las organizaciones guerrilleras, sino sí. Oficialmente. ¿Cómo te llegó la noticia de ese día, Nino, antes de entrar a lo que fue el 17 de octubre? ¿Te acordás? También hay que aclarar algo. Yo en ese momento, digamos, me identificaba con lo nacional popular, pero tenía venía de una familia antiperonista, entonces tenía cuestiones encontradas. Claro. Yo me fui haciendo peronista, pero no te habías dado cuenta. No me había dado cuenta aún. Me fui dando cuenta con mis compañeros de la universidad, con mis compañeros del equipo de fútbol, algunos de ellos desaparecidos, que eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista, y sobre todo me fui dando cuenta conversando con mis compañeros colimbas y con algunos suboficiales del ejército, pocos oficiales. Bueno, en ese momento el comandante en jefe del quinto cuerpo de ejército, el general Lancet, era un general peronista. Nosotros no lo sabíamos, obviamente. Y muchos de mis compañeros colimbas tenían posturas. Y ese día, el sargento, cuando nos comunicó oficialmente el fallecimiento de Perón, lloraba, realmente lloraba. Eso fue una emoción muy grande. Sí, fue un día que dividió aguas de un lado y del otro. Sí. Por un lado, un capitán y un teniente coronel a viva voz, adrede, por supuesto, sí. Diciendo por fin se murió ese HDP, y por el otro lado, soldados y suboficiales llorando. Fue muy fuerte eso. Claro. Fue muy fuerte. Muy fuerte. Bueno, yendo al 17 de octubre de 1945, bueno, vos lo sintetizaste muy bien. Nino, antes de entrar con el 17 de octubre, yo te quiero preguntar, ¿quién era Perón antes del 17 de octubre? Perón era un coronel nacionalista, industrialista, obrerista, aún antes de asumir como secretario de Trabajo y Previsión, que antes era el Departamento del Trabajo. Claro. Perón lo convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión luego del golpe del 4 de junio de 1943, que hubo en esa circunstancia. Recordemos la situación internacional, plena guerra mundial. Sí. En ese contexto, en la Argentina, aliadófilos, germanófilos, muchas veces se lo acusó al coronel Perón de tener posiciones nazis o fascistas. Sí. Nada parecido a ello. Era un hombre muy culto, muy preparado, profesor de la Escuela Superior
de historia militar de la Escuela Superior de Guerra, era un tipo muy formado, era un tipo que sabía de filosofía, que sabía de economía. Bueno, lo hemos leído muchas veces, no solamente los 3 principales libros de Perón, Conducción Política, La Comunidad Organizada y el último, La Hora de los Pueblos, sino muchos artículos que en su proscripción escribió con el seudónimo de Descartes. Bueno, Perón era un hombre muy formado, tenía una postura nacionalista, industrialista, obrerista, como dije recién, y a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión del gobierno del gobierno de facto, digamos, pero sobre todo a partir de la presidencia del general Farrell, sí. Perón asume, además conserva el cargo de secretario de Trabajo y Previsión y asume como ministro de Guerra y como vicepresidente de la Nación Argentina. Por lo tanto, en ese año de 1945, año en donde finaliza la Segunda Guerra Mundial, en donde en agosto se habían producido los ataques finales de los Estados Unidos sobre Japón con la bomba atómica, con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Los aliados, tanto el bloque soviético, el Ejército Rojo por un lado, que llegó primero a Berlín y toman Berlín, luego los aliados toman Berlín, y en ese contexto había muchas presiones a un gobierno argentino que había mantenido la neutralidad en la guerra durante mucho tiempo, cuestión que era una constante histórica de los gobiernos militares, no solamente militares sino civiles, constitucionales argentinos. El gobierno de Irigoyen fue neutral en la Primera Guerra Mundial. Sí. Es decir, la concepción de la diplomacia argentina de la neutralidad era un valor. Recordemos que hubo países de América Latina que mandaron soldados a la guerra y hubo muchos muertos, Brasil, México, por ejemplo. Claro. En cambio, Argentina tenía una posición de neutralidad, cosa que obviamente disgustaba sobre todo al Departamento de Estado norteamericano. Claro. Y en ese momento el secretario de Asuntos Latinoamericanos era nada más y nada menos que Nelson Rockefeller. ¿Quién es el que manda como embajador a la Argentina? A Sproul Braden, un hombre de la derecha norteamericana, de la derecha republicana. No sé si era republicano, pero era de la derecha norteamericana, un hombre vinculado al Departamento de Estado, que entre mayo y septiembre de 1945 viene a la Argentina, y ahí se convierte en el principal opositor político a las políticas que ya había empezado a implementar el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro, de ahí la frase Braden o Perón, que es la que ilustra la campaña del general Perón. Exactamente. Braden se va en septiembre, regresa, luego ocupa un cargo diplomático más alto en los Estados Unidos, pero se va de la Argentina en septiembre. Sí. Los sucesos de octubre ya Braden no estaba en la Argentina, no recuerdo quién fue su sucesor, pero Braden había promovido, había tenido conversaciones con el mismo Perón, en donde lo había querido convencer, luego lo había querido sobornar y por último lo extorsionó. Y yo creo que de alguna manera le hizo un favor a Perón, pero Perón encontró una figura en el embajador norteamericano y los asesores de campaña del Partido Laborista, con Perón a la cabeza para las elecciones de 1946, encontraron un lema que prendió no solamente en la clase trabajadora, sino en los sectores populares de nuestro país, y el lema fue Braden o Perón, Colonia o Patria. Así que en eso estamos todavía, ¿no? Nino, yo te quería llevar al 17 de octubre. Sabemos que en realidad la CGT había organizado un paro general para el 18, pero
las masas populares y las masas obreras adelantaron ese paro general y se volcaron a la calle el 17 de octubre y estaba compuesto por gran cantidad de jóvenes esa movilización, dicen. Pero también había una mujer que fue olvidada por la historia, que fue María Roldán, que era sindicalista de la carne y que ese día habló en el balcón de la Casa Rosada. No sé si vos nos podés hablar un poco de ella, si te acordás, si sabes algo de ella. Sí. El secretario general del Sindicato de la Carne, que fue, digamos, Cipriano, nos estamos refiriendo a Cipriano Reyes, en ese momento la importancia que tenía, bueno, después Cipriano Reyes escribió un libro, yo hice el 17 de octubre, cosa que obviamente no fue así. Yo recuerdo vagamente a la intervención, lo he leído, no puedo hablar en profundidad, pero sí conozco el hecho, por haberlo leído, de que esa dirigente gremial del Sindicato de la Carne fue una de las dirigentes, junto con otros hombres, había supremacía de varones, por supuesto, pero en ese momento, pero fue una dirigente importante y fue una de las, luego, gracias a la labor de Evita, por supuesto, cofundadora del Partido Peronista Femenino, así que ese hecho es de destacar. Claro. Es de destacar la presencia de la juventud. Recordemos que la CGT, 16 votos a 11, votó por la huelga para el día 18. Los acontecimientos, bueno, Perón fue encarcelado, fue preso de la Marina, el almirante Bernengo Lima era el comandante jefe de la Armada en ese momento, lo mandaron a Martín García, y a través de un médico amigo personal de Perón, Perón se hizo trasladar al hospital militar, y ante esa noticia de que a Perón lo habían trasladado al hospital militar, bueno, no solamente los jóvenes, los obreros nuevos, digamos, sino que hubo también una organización importante de dirigentes gremiales que venían de la década del 30, luchando por la justicia social, por la independencia económica y por la soberanía política, que vieron, hablo de Ángel Borlengue, de empleado de comercio, de Gay de Telefónicos, del mismo Cipriano Reyes del Sindicato de la Carne, y bueno, y otros dirigentes que venían del socialismo, del radicalismo forjista, hombres como Jaureche, como Scalabrini Ortiz, que fueron muy importantes desde el punto de vista cultural e intelectual, Leopoldo Marechal, bueno, hombres y mujeres que habían estado ya antes del 17 de octubre del 45, viendo en que la figura del coronel Juan Perón era la figura imprescindible para liderar una revolución en la Argentina, una revolución inconclusa, vamos a decirlo. Esa revolución inconclusa, obviamente como consecuencia del golpe de Estado, la dictadura militar de la Revolución Fusiladora en septiembre del 55, ¿no? Estamos en ese proceso. Hay que recordar el 17 de octubre no solamente para quedarnos en el pasado, sino para comprender la historia, entender la historia, para comprender el presente y darnos cuenta de que el enemigo o los sectores del enemigo, los factores de poder, los factores económicos, financieros, políticos, etcétera, nos siguen subestimando. Creo que la demostración del sábado es una demostración muy, pese al hackeo cibernético, es una demostración de que en 75 años de historia el peronismo sigue vivo, la figura de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina están presentes y la conducción del presidente Alberto Fernández es indiscutible. Y también marcar,
nada, quería volver un segundo a aquella época del 17 de octubre, la carta de Perón a Eva cuando él está preso, que le dice, negrita, cuando esto pase nos vamos a vivir a Chubut, como la historia cambia todo en un segundo sin darse cuenta como un aluvión, en consonancia con el aluvión zoológico de aquella época, y en cómo esto, lo errático de la historia y sobre todo de los movimientos populares que sublevan todo en un segundo y cambian para siempre el devenir histórico. Por supuesto, cambian, es decir, el sujeto colectivo de la historia es el pueblo, y fue precisamente el pueblo, fundamentalmente la clase trabajadora, tanto los obreros nuevos o las obreras nuevas como los obreros viejos, porque hubo dos aspectos. Por un lado hubo espontaneísmo y por otro lado hubo mucha organización. Nino, hay que decir las dos cosas. Y en ese sentido, el peronismo 75 años después, digamos, esta identidad que tiene el peronismo, que nació en las calles, se puede decir que el peronismo nació en las calles, en alguna medida algunos dicen que nació al fuego del poder, también es cierto, es bastante complejo para simplificarlo, ¿no? Pero el peronismo nació en la calle y ahora estamos en medio de una pandemia. Para este sábado estaba programado, vos bien lo decías, una movilización virtual, algo que incluso gente como yo, que está muy habituada a la tecnología, a las nuevas tecnologías, que las seguimos, nos resulta algo totalmente novedoso. Y el peronismo tiene algo, no quiero decir de conservador, pero sí tradicionalista, ¿no? Entonces esto hacía un poco de ruido. ¿Cómo lo viviste vos? Digo, con tus años de peronismo, ¿cómo se siente esto de una movilización virtual? ¿Y te parece que hubiera marcado un antes y después en lo que es el peronismo o no? ¿O hubiera sido una cosa de un año, de una pandemia? Sí. Y permitime, ¿no? Yo, una cosa que quiero relacionar con esto es que se dice que había 1 millón de personas en la plaza o más el día que habló Perón, el 17 de octubre, ¿no? Esos números rara vez los hemos escuchado en movilizaciones recientes. Yo no sé si es por la forma que se hace el conteo, pero se decía que antes de que se hackeara esta plataforma había 2 millones de personas. Ese no es un número menor. Sí, algunos y recién dicen empezaba. 4. Y recién empezaba. Sí. Porque fue 13 y 10 cuando estaba convocado para las 13 y el peronismo sabemos que no es puntual. No somos puntuales. Yo me metí en octubre, en el 75 de octubre, sí, después nos fuimos enterando de este hackeo, de este ataque cibernético, del cual yo no entiendo absolutamente nada. Claro. Por mi edad, porque soy un semi-analfabeto tecnológico, pero bueno, después a través de otras redes y a través de la televisión igual fuimos participando del acto. A mí me parece que eso hubiera marcado en tiempos de la globalización y de la tecnología, de internet, de ese tipo de cosas, hubiera marcado un antes y un después, por supuesto. Pero bueno, el peronismo nació en las calles, nació en los gremios, también nació en las filas del ejército, hay que decirlo. El peronismo fue una conjunción, un frente nacional, popular, policlasista. Lo explicó muy bien Alberto en su discurso en la CGT, en el Salón Felipe Vallese. Yo creo que hizo una muy buena síntesis. El compañero presidente hizo una muy buena síntesis y explicó muy bien las características del peronismo, que nació además del amor entre Perón y Evita, y luego se reivindicó con el amor de Néstor y Cristina. Eso, claro. Ustedes que son jóvenes, bueno, pudimos vivir el reverdecer del siglo XXI, claro, fue el reverdecer del peronismo, de las banderas principales del peronismo, ¿no? Nos queda un minutito, así que no quería dejar de preguntarte, te pido que seas conciso y breve en la respuesta sobre estas críticas que mucha gente le hace a Alberto Fernández diciendo que no es peronista, que es socialdemócrata. La verdad que yo mucho de esto no entiendo. Te quería preguntar qué es ser un socialdemócrata y si de alguna manera es excluyente con ser peronista, y bueno, ¿qué pensás? Si Alberto es una u otra cosa o ambas. Yo creo que Alberto es un peronista. Sí. Tiene influencias de Alfonsín, siempre lo nombra, que era un radical con influencias socialdemócratas. Tampoco era un socialdemócrata a lo francés, a lo español. Nosotros somos argentinos y somos hispanoamericanos o indoamericanos. Sí. Por lo tanto, el peronismo tiene una identidad que a veces se manifiesta de distintas
con distintas personalidades, pero creo que Alberto es un peronista, es un profesor universitario, es abogado, especialista en derecho penal, por lo tanto, no es un orador de barricadas, sino que se le nota que es profesor universitario, habla despacio, sí, habla con claridad, habla con precisión, y me parece que lo que dice es correcto. Por ahí nosotros estábamos acostumbrados a los discursos un poco caóticos de Néstor, yo lo he escuchado muchas veces a Néstor, o a los discursos de Cristina. Ustedes han estado, chicos, muchas veces en la Casa Rosada cuando Cristina decía su discurso. Bueno, son personalidades distintas. Cristina está ahí, Cristina mandó un mensaje, y está muy bien que no haya ido, me parece. sí. Es una opinión personal, Ajá. compartida por otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el protagonista principal es Alberto Fernández, que es el presidente de la Nación. Y si hubiera ido Cristina, hubiera opacado la figura de Alberto. Creo que Cristina es una persona muy inteligente, es la conductora política del espacio, y fue ella quien dijo: Alberto, tenés que ser vos el candidato a presidente, y bueno, y se logró el objetivo. Ahora, sí, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de un ataque, porque sí, vamos a ser claros, yo no soy economista, pero leo mucho de economía. Los sectores enemigos del peronismo, no solamente Macri, Bullrich, Carrió, etcétera, sí, los factores de poder principales quieren una devaluación para beneficiarse, porque son tenedores de dólares y claro, quieren sí o sí que el gobierno devalúe, cosa que Martín Guzmán como ministro de Economía y Alberto y Santiago Cafiero como jefe de gabinete dijeron: no, nosotros no vamos a devaluar, pero la puja está. la puja está. La puja está, así como en el año 45 lo querían eliminar a Perón, hasta quisieron asesinarlo, Sí, pero bueno, el subsuelo de la patria sublevada, como dijo Scalabrini Ortiz, está, sí, tal cual. y estamos, y nosotros somos parte, y bueno. Tal cual. Y me quedo con una metáfora, ya que estamos con estas imágenes poéticas de Marechal, cuando habla de la patria como una serpiente que está cambiando de piel, que hay una piel vieja que ya está muerta y no quiere terminar de morir, y una piel nueva que puja por salir, y son estos movimientos nacionales, populares, democráticos, como el peronismo, como el kirchnerismo, que le podemos poner diferentes nombres, pero hay una continuidad histórica que nos has ayudado a graficar, Nino. Así que Exactamente. te Y además, agradecemos porque nos quedamos ya sin tiempo, ya sin tiempo. Sí, así Bien. que te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre por comunicarte con nosotros. Y Bueno, abrazo nacional, popular, peronista, kirchnerista, y un beso grande para todos. Bueno, Y sobre todo a ustedes dos, Juan y Vicky, un abrazo grande. muchísimas gracias. Nos vemos, un abrazo grande, Nino. Hablamos con Héctor Nino Benvenuti, profesor de historia, militante peronista. Podemos estar hablando todo el día de peronismo con Nino, pero nos quedamos sin tiempo y nos volvemos a escuchar mañana, martes, de 13 a 14, por Radio Nacional, la radio pública. Un fuerte abrazo y a cuidarse. Por la casa.